Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les saludo en un nuevo día en este canal del discípulo amado, compartiendo el pan de la palabra, nutriéndonos espiritualmente. Estamos en la tercera semana de Pascua, hoy concluimos esta tercera semana y hoy nos cuenta el Evangelio que algunos de sus discípulos se ponen rebeldes, algunos discípulos se van porque no soportan escuchar el mensaje de Dios. Y todo lo que en esta semana hemos ido reflexionando, a ellos les parece duro. Y van a decir, tu modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Quién puede entender todo lo que estás diciendo? Decía ayer, en la reflexión de ayer, parece una locura. Parece que Jesús está desquiciado, que lo que dice son cosas absurdas. Por eso los discípulos se sienten escandalizados. Pero en realidad no son las palabras de Jesús el problema. Es su corazón duro, su corazón cerrado, incapaz de entender. Su mente dura, su mente cerrada, incapaz de recibir el mensaje de Dios. Por ello, algunos deciden marcharse, porque creen que resulta difícil seguirlo al Maestro. Así puede ser que nos ha pasado en la vida. Cuando la palabra de Dios llega a una profundidad a nuestro ser y nos está pidiendo quizá un cambio mayor en nuestra vida, nos está pidiendo alejarnos de situaciones que son dañinas y tóxicas en nuestra existencia, podemos sentir que es difícil seguirlo, que quién puede entender y decimos esto no es para mí. Decidimos dejar el camino del Señor y seguimos nuestro propio camino según nuestros criterios, pensamientos o según los pensamientos y criterios que el mundo nos propone. Y decimos que hacemos nuestra vida al margen de Dios. Porque Dios es una idea, porque Dios no existe, porque simplemente es difícil seguirlo. El Señor le va a preguntar al resto de sus discípulos si ellos también quieren seguirlos. Y les va a decir, las palabras que yo les digo son espíritu y vida. Sin embargo, hay algunos que no creen. Es decir, que no son duras las palabras. Aquí volvemos a esto que decía hace un momento. Es la dificultad para creer por la dureza de corazón y de entendimiento. Por ello, a veces nosotros nos convertimos en incrédulos, descreídos. Por nuestras propias fuerzas seguir al Señor no es posible, porque nuestras fuerzas son frágiles, son débiles, son imperfectas. Sin embargo, por la gracia y el poder de Dios es posible seguirlo. Si nosotros creemos en Dios, sabemos y entendemos que nos va a ayudar y nos va a asistir con su gracia para poder lograr seguirlo, para poder recibir esa palabra. Debemos aprender a pedir la ayuda del Espíritu Santo cuando vamos a leer la palabra, cuando vamos a meditarla, pero para que nos ayude a entender y a comprender ese mensaje y nos dé la fortaleza para poder seguirlo, para poder aceptar esa palabra de Dios. Uno de los discípulos, Pedro, va a reaccionar y va a decir, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde me puedo ir? Tú eres el único que me dice la verdad, el único que me ayuda, el único que me sostiene, el único que me dice estas palabras de eternidad. Por ello tenemos que ser muy inteligentes y aprender de Pedro y no apartarnos del Maestro nunca, seguirlo, estar ahí, aun cuando sea difícil, y vivir como los discípulos que dieron pasos de madurez en su vida de fe y estuvieron dispuestos a enfrentar todas las adversidades que les pudiera traer seguir al Maestro. Seguir al Maestro nos traerá ciertamente dificultades, pero podemos confiar en Él
y saber que vamos a salir victoriosos en cada batalla. Que Dios te bendiga, te acompañe siempre, te llene de su amor y de su bondad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.